Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, que la gracia y el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones. Bienvenidos a esta nuestra escuela de oración de la Red de Intercesión Católica Internacional. Hoy nos congregamos como una familia porque queremos conocer cada vez más de Dios, empaparnos más de ese misterio de amor. Queremos ser unos instrumentos dóciles en sus manos. Hoy les doy la bienvenida, hoy vamos a tener una formación en torno a la palabra de Dios, en torno a la doctrina de la Iglesia y seguramente vamos a crecer mucho en este conocimiento de Dios para ser unos verdaderos intercesores con una formación, con un deseo de servirle cada vez al Señor mucho mejor. Vamos, por lo tanto, a unirnos en un solo corazón, en una sola alma y vamos a iniciar con esta oración de Santo Tomás de Aquino para antes de estudiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, así vamos a dar inicio a este día de formación con todo el gozo. Espero que todos tengamos nuestra libreta para tomar notas, tengamos la palabra de Dios también a mano para que a través de ella nos podamos introducir en esta formación y aquellos que pueden, pues también el catecismo de la Iglesia. Ya mi hermano Jorge tomaba este texto, vamos a escucharlo nuevamente. Lucas 11. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dejo el texto hasta allí porque esta es la oración del Padre Nuestro. La primera petición que le hacen los discípulos a Jesús es que les enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay un mensaje que nos debe llevar a nosotros a reflexionar cada vez más en la importancia de la oración. Primero, los judíos son un pueblo de mucha oración. Ellos conocían, tenían claro que debían orar en la mañana, a la media mañana, al mediodía, al caer la tarde. Llevan una vida de continua oración. Pero la oración de Jesús es una oración que llama la atención, es una oración distinta. Por eso ellos, inquietos, le van a decir: Señor, enséñanos a orar. Y enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Juan el Bautista no solo era un hombre entonces que vivía en el desierto, no solo era un hombre que estaba sometiendo toda su vida, su voluntad a la penitencia, sino que era un maestro de oración. Juan el Bautista también tendría su propia escuela de oración y sus discípulos. Darnos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de aprender a orar. Hemos escuchado entonces que el corazón de toda la palabra de Dios son los evangelios. Y podemos decir que el corazón del corazón, en este sentido, está en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, donde encontramos el Padre Nuestro. ¿Y por qué el corazón del corazón?
porque el Padre Nuestro es la oración perfecta, es la oración que Cristo nos ha enseñado, es la oración que enseñó a sus discípulos, es la mejor de todas las oraciones que también la vamos a desarrollar más adelante. Con esta introducción, amados hermanos, hoy vamos a adentrarnos ya propiamente en lo que es la oración, con una pregunta: ¿qué es la oración? Y quiero que cada uno de ustedes se haga esa pregunta en este momento. ¿Qué concepto tenemos nosotros? ¿Qué entendemos por oración? ¿Qué es la oración? Vamos a tomar un texto que también nos va a iluminar en este momento, y es el Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18, donde dice el salmista: cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. El Señor está cerca de nosotros y se hace más cercano cada vez que lo invocamos, que lo llamamos. Yo quiero que nos remontemos también hasta el origen de todo lo que existe, el libro del Génesis. Nos dice la palabra de Dios que el Señor, al caer la tarde, a las horas de la brisa, Él se paseaba por el jardín. Génesis 3:8, cuando el hombre cae en pecado. Amados hermanos, el paraíso, el Edén, consistía en que el hombre tenía una relación, un trato con Dios, donde Dios se paseaba por el jardín, hablaba con el hombre. Este es el paraíso, y es a través de la oración. Por eso podemos ir respondiendo desde este momento que la oración es un trato, es una relación con Dios. Y a la oración, amados hermanos, nosotros nos podemos acercar porque Dios es quien toma la iniciativa. Nosotros conocemos unas virtudes, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. La definición de virtud es que es una disposición firme, permanente para hacer el bien. Las virtudes teologales son 3, y en esas me quiero detener un momento: fe, esperanza y caridad, porque a la base de nuestra oración deben estar siempre esas virtudes que están en el corazón de todos los hombres, pues son un regalo de Dios, están infusas en el corazón de todos los hombres estas 3 virtudes, para que el hombre se pueda acercar a Dios, a relacionarse con su Creador. La fe, amados hermanos, la oración es un acto de fe. Cuando yo me acerco a la oración, yo me acerco creyendo que hay un Dios que existe, que es todopoderoso, que es bueno, que me va a ayudar. Por eso me acerco a pedirle. Creer es tener fe, creer en Dios, y nos acercamos a Él entonces primeramente desde la fe. Nos acercamos a Dios desde la esperanza, Saber que aquello que yo estoy pidiendo a Dios en ese momento, hay algo que yo voy a recibir, que mi oración no es una oración en vano. Si me acerco a la oración es un acto de esperanza. Y finalmente es un acto de amor. Para acercarme a Dios debo tener confianza. Y donde hay confianza hay amor, hay un ardor en el corazón. Sea para pedirle algo, sea para agradecerle algo, pero siempre una oración verdadera debe ser una oración que está llena de amor, de confianza hacia Dios, que no nos va a fallar absolutamente nunca. Podemos decir entonces que la oración es una escuela de confianza, y confianza es esperanza fortalecida, amados hermanos. Cuando hay confianza en nosotros hacia Dios, es porque hay una esperanza fortalecida que está llena también de amor. Esa es la confianza que Dios nos quiere regalar. Solamente perseverará aquel que ama. Para nosotros ser personas de oración, debemos primero convencernos que la oración es vital en nuestras vidas, que es algo sumamente necesario, que sin oración nosotros no podemos vivir. Al preparar este tema, ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos dicen también grandes santos en la Iglesia acerca de la oración. Cuando yo preparaba este tema, yo mismo me hacía esta pregunta que les invité a hacerse a ustedes mismos: ¿qué es la oración? ¿Y qué significa la oración en mi vida?
y yo llegaba a una conclusión. Para mí la oración es mi vida. Si yo no oro, yo me muero, literalmente, me muero. Espiritualmente me voy muriendo, me voy debilitando. Si yo no tengo una relación íntima con Dios y esa relación se va a dar a través de la oración, entonces mi vida va a perder todo sentido. Es necesaria la oración en nuestras vidas. Y recuerdo cuando yo tendría unos 17 años, compartía con una jovencita, creo que ella tendría unos 14, 15 años, y hablábamos acerca de Dios. Y ella en ese momento me dijo unas palabras que las he guardado siempre en mi corazón. Decía: cuando uno conoce a Dios, ya nada lo llena. Cuando sentimos el amor de Dios, tenemos una experiencia del amor de Dios, ya nada más nos va a poder llenar. Y es cuando empieza esa relación de oración ya íntima, una oración vital, donde yo sé que yo no me puedo alejar de aquel ser que me ama con todas sus fuerzas, que para tener vida debo estar unido a Él. Como decía San Ireneo de León, él decía: la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Para nosotros poder ver a Dios, contemplar a Dios, debemos tener un trato y una relación, un trato de amistad, de amor, de confianza, y esto se da a través de la oración. Si nosotros queremos hacernos amigos de alguien, debemos frecuentarle, debemos perder tiempo con él, por decirlo entre comillas, entregarle nuestro tiempo para poder conocerle y poder amarle cada día más. Y esa misma relación se va a dar con Dios. Amados hermanos, nuestra vida viene de Dios, nuestra felicidad viene de Dios. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. El corazón del hombre solo encontrará descanso en Dios su Señor, y solo si vive esa íntima comunión con Él. Veíamos que la dignidad del hombre le viene de ese llamado que Dios le ha hecho a entrar en comunión con Él, a tener un diálogo y a entrar a participar de esa misma vida divina. Pero será imposible si no hay un trato, si no hay una relación que se da a través de la oración, a través del tiempo que le entregamos a Dios, a través de todos esos momentos que buscamos el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Dios es la fuente de todo cuanto existe. Y vamos a ver también cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Si quiero tener vida, debo estar bebiendo de esa fuente. Nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Nos dice el Señor, Dios Padre, nos está diciendo en ese momento: ustedes me abandonaron a mí, fuente del agua viva, del agua pura. Se construyeron unas cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Es la queja de Dios contra su pueblo, porque el pueblo cayó en la idolatría, se olvidó de tener esa relación con Dios y estaba buscando en esas cisternas agrietadas. Dios es fuente para nosotros, nos lo dice entonces la palabra de Dios. Jesucristo es presentado también como la fuente de la sabiduría, es llamado sabiduría del Padre. Jesucristo el Señor, en sus labios está la verdad, en sus labios hay palabras de vida eterna, y debemos escuchar esas palabras y también dirigirnos a ese Señor maravilloso. El Espíritu Santo también viene a ser esa fuente. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 37, donde Jesús dice: si uno de ustedes tiene sed, que venga a mí y que beba. Y Él se está refiriendo al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es la fuente de la cual nosotros recibimos la vida y debemos estar bebiendo de esa fuente. Y bebemos y nos alimentamos de esa fuente a través de la palabra de Dios, a través de un diálogo continuo con Dios, recordando que la oración no es un monólogo, la oración es una relación entre dos personas, entre Dios y el hombre, donde nosotros le hablamos, pero donde también nosotros le escuchamos. Por lo tanto, amados hermanos, la oración es un regalo maravilloso que Dios nos está haciendo. Debemos ser conscientes cada vez más de la necesidad que tenemos de orar para que tengamos vida, para que estemos unidos desde lo más profundo de nuestro corazón con nuestro Dios, para que tengamos la vida en abundancia que Cristo
ha querido traer al mundo, que Dios nuestro Padre ha querido entregarnos a través de su Espíritu Santo, que vivamos esa comunión íntima con Dios y el camino, la vía perfecta, correcta, es la oración, la relación con nuestro Señor. Vamos a tomar entonces primeramente una cita del Catecismo de la Iglesia Católica que nos va a definir la oración y nos vamos a introducir en este día, en esta formación para que sólidamente amemos la oración, tengamos unos conceptos más claros y nos podamos dirigir a Dios como conviene. El numeral es el 534 del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 534. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a éste de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. En este párrafo, en este numeral que nos da el Catecismo, está la síntesis de lo que vamos a ver en este día, que vamos a desarrollar. Numeral 534. Donde nos dice que la oración es la elevación del alma a Dios. La oración que debe ser desde lo más profundo de nuestro ser, que busca relacionarse con Dios, su Señor, es pedir los bienes conforme a su voluntad. Que una oración auténtica tiene como finalidad buscar la voluntad de Dios, no pedir solamente cosas efímeras, cosas vanas, sino pedir lo esencial. Dios quiere que así sea nuestra oración. La oración es un don de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Es Él quien nos convoca, es Él quien nos seduce, es Él quien quiere que nosotros podamos entrar en relación con Él y por eso nos concede el don de la oración. Dios siempre sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal. Es una relación personal, amados hermanos. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, debemos tener esa conciencia que Él nos está escuchando y que Él también nos está hablando. Es una relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno. Está la relación de filiación con Dios nuestro Padre. Hay una relación con Jesucristo, que es su Hijo, y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Por eso podemos decir que la oración cristiana es una oración trinitaria, una oración que va dirigida a Dios Padre a través de Jesucristo, que es el Hijo, y en el Espíritu Santo. Esta es la oración cristiana. Muchas veces lo hacemos así, aun cuando no seamos lo suficientemente conscientes, pero siempre nuestra oración tiende a ser una oración trinitaria. Vamos entonces a desarrollar este tema y vamos a decir que definir la oración es algo complejo realmente. Es como cuando vamos a hablar del amor. Nosotros no podemos dar como una definición donde se agote todo. Nos podemos acercar con algunos conceptos, pero dar una definición total pues nos es muy difícil realmente, pero vamos a tratar de acercarnos a esa definición desde lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que está tomando la enseñanza de los grandes santos, de hombres llenos de fe, para definir, dar unos conceptos de lo que es la oración, pero más que unos conceptos racionales, es recoger la experiencia de aquellas personas que han tenido ese encuentro con Dios, que han llegado a la santidad de su relación, su trato con Dios, y desde allí es que nos vamos a acercar a lo que es la oración. Hay muchos teólogos, doctores en la iglesia, hay religiones que quieren definir la oración, pero hoy nos vamos a centrar entonces lo que nos dice la iglesia a través de los santos y de hombres llenos de fe, de confianza en el Señor. Ya como hacía la introducción a todo este estudio del catecismo mi hermano Jorge, que lo presentaba, nos centramos entonces en la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, donde tiene como título la oración cristiana. Y hoy vamos a tomar unos numerales donde se trata de definir qué es la oración. Los numerales 2558 al numeral 2565. Estos son los numerales que tomamos para
para hoy acercarnos a esta experiencia de la oración. Y es algo muy hermoso ver cómo la Iglesia en su sencillez, la primera definición que nos da en el Catecismo en el numeral 2558 de la oración, está tomado de una jovencita que murió a los 24 años, Santa Teresita del Niño Jesús, una mujer muy sencilla, muy humilde, que llegó a la santidad a través de un camino, la inocencia, a través de la infancia espiritual, hacerse pequeña para poder llegar a Dios, y es el camino que nos propone también. La definición que ella nos da entonces de qué es la oración va a decir: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Ella lo define así tan sencillamente, dice que es un impulso del corazón, ya nos deja ver que es algo que está suscitado desde lo más profundo de nuestras entrañas, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, es decir, que va impregnada de amor, una mirada hacia el cielo que se dirige a Dios y que hay un amor que le está moviendo en ese momento, un grito de agradecimiento. Muchas veces nuestra oración es gratitud, hay una alegría en el corazón que no se puede definir y simplemente nos queda suspirar, mirar al cielo, así lo hacía Santa Teresita. Un grito de agradecimiento, de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es decir, que la oración implica toda la vida, todas las circunstancias, momentos que estemos viviendo, el momento difícil, pero también el momento de felicidad, porque Dios quiere estar siempre en nuestro corazón y el anhelo más profundo que hay también en nosotros es entrar en esa comunión íntima con el Señor, poder dejarlo habitar nuestros templos, que es nuestro cuerpo, todos los días de nuestra vida, que nuestra vida sea una continua oración. Nos vamos acercando entonces a través de esta definición. También vamos a ver otra definición que nos da un padre de la Iglesia, se llama San Juan Damasceno, Catecismo de la Iglesia, numeral 2559. Él va a decir: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes convenientes. Él coincide con Santa Teresita, que es una elevación hacia Dios, pero aquí da un tinte también propio y va a decir que la oración es la petición de bienes convenientes. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 4, verso 3, él dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden desde su egoísmo buscando satisfacer sus placeres. La oración verdadera y auténtica es la que pide los bienes convenientes, no cosas efímeras, no cosas vanas, pasajeras. Una oración verdadera busca entonces lo que verdaderamente conviene a nuestras almas. ¿Y quién sabe esto? Dios mismo, el Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad para que nos podamos dirigir a Dios como verdaderamente debemos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia que la base de la oración es la humildad. La base de la oración, y vaya teniendo estos puntos muy en claro, la base de una auténtica y verdadera oración es la humildad. Nos va a decir, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. La oración, ya nos está diciendo también, es un don de Dios, pero la disposición es la humildad. La humildad y la disposición al acercarnos a Dios debe ser la pobreza del corazón. San Agustín, él decía que el hombre es un mendigo de Dios. Al acercarse a Dios, el hombre es un mendigo de Dios que necesita a Dios, necesita la gracia de Dios en su vida. Y podemos ver entonces desde la misma palabra de Dios ese pasaje de Lucas 18 del 9 al 14. Es la oración del fariseo y la oración del publicano. Lucas 18 de los versos 9 al 14. El fariseo se acerca desde su prepotencia, desde su orgullo, desde donde nos acercamos nosotros a Dios en la oración. Él se acercó y decía: yo doy gracias, Dios, porque yo no soy como ese pecador, porque yo ayuno tantas veces por semana, porque yo doy el diezmo, porque yo no soy como ese hombre. Y el publicano nos dice la palabra que no se atrevía ni siquiera a levantar su mirada. Y él decía simplemente: Señor,
ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Finalmente el Señor dice, el publicano volvió a su casa justificado y el publicano no. La base de toda oración es la humildad. Somos unos mendigos de Dios. Acercarnos al Señor desde la pobreza más grande. Esa es la base para que nuestra oración sea una oración auténtica, una oración verdadera, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora que la oración es un don de Dios. Numeral 2560 del Catecismo. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Escúchelo bien, la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed, que el hombre tenga sed de Él. Cuando nosotros vamos a ese pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, en ese verso 7, donde Jesús le dice, mujer, dame de beber. Dios tiene sed, que el hombre tenga sed de Dios. Dios es el primero que busca al hombre. Él toma la iniciativa. Dios es el primero en colocar también en el corazón del hombre ese deseo de buscarle, de saciar su sed en esa fuente, que como les decía hace un momento, esa fuente es Dios, y es a través de la oración como nos acercamos a Él. Jesús empieza un diálogo con esta mujer. Finalmente Jesús le termina diciendo a ella, si conocieras el don de Dios. Capítulo 4, verso 10 de ese Evangelio de San Juan, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías de beber a Él y Él te daría esa agua viva. Entabla ese diálogo con esta mujer, el encuentro entre esa sed de Dios y la sed del hombre. Ella lo escucha con agrado en ese momento. Jesús le empieza a revelar también cosas de su vida, porque ella se toma el tiempo para acercarse a Jesús, para escuchar todo lo que Él le está diciendo. El evangelista Juan también nos dice, cuando Jesús estaba en la cruz, y Jesús va a decir, tengo sed. Es una de las palabras de Jesús en la cruz, tengo sed. Y esa sed que Jesús manifiesta es el anhelo que tiene de nosotros, del pueblo, de los hijos de Dios, de que nos acerquemos a Él. Más que una sed física, es esa misma sed espiritual. Por lo tanto, ya decimos que la oración es un don de Dios. Cuando nosotros oramos, en realidad es una respuesta que nosotros le estamos dando a ese llamado que Dios nos está haciendo, porque la oración es un encuentro divino, humano. La oración siempre va a implicar tanto al hombre como a Dios. Nos dice el Catecismo en el numeral 2564. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. También aquí hay otro punto importante que así lo dice el Catecismo, que la oración es una alianza. Y escuche bien, una alianza entre Dios y el hombre en Jesucristo nuestro Señor. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Se pone de manifiesto entonces que la oración es un pacto en donde se une el hombre con la Santísima Trinidad, una alianza. Jesucristo, Él ha sellado la alianza definitiva y eterna, una alianza nueva con nosotros. Jesús es llamado también el pontífice, y pontífice es aquel que hace puentes, el que une la humanidad con la divinidad y la divinidad con la humanidad. La oración, otro punto que ya tocábamos hace un momento, pero que podemos clarificar, es que esa oración, que es una alianza, la oración cristiana es oración trinitaria, porque va siempre dirigida a Dios Padre. Es a través de Jesucristo el Señor, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él toma todas nuestras oraciones y las presenta al Padre. La Virgen María sabemos que es intercesora nuestra. Todas las oraciones que dirigimos a la Virgen María llegan a Jesucristo y a través de Jesucristo llegan a Dios nuestro Padre. Y todas las oraciones que hacemos son oraciones en el Espíritu Santo. Nos dice el apóstol San Pablo, Romanos 8:26.
El Espíritu Santo ora en nosotros, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Por eso el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Conclusión entonces, la oración cristiana es oración trinitaria. Vamos ahora, después de ver estas definiciones que nos da el Catecismo a través de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Juan Damasceno, de lo que nos está diciendo también San Agustín acerca de la oración, vamos a profundizar un poco más en la oración desde la vida de los santos. Los santos son grandes maestros de vida interior, por lo tanto son grandes maestros de espiritualidad y maestros de oración. ¿Y por qué? Porque ellos han sido dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el maestro interior. Y el Espíritu Santo es el verdadero maestro en oración. Él es quien viene a ayudarnos, a enseñarnos a orar. Por ello, toda oración que nosotros realicemos, debemos invocar al Espíritu Santo, iniciar una oración pidiendo la presencia, el auxilio, la asistencia del Espíritu Santo para poder dirigirnos a Dios. Y ese es el regalo que Jesucristo nos ha traído por su sacrificio en la cruz. Dios lo ha enviado para ayudarnos a entrar en esa comunión íntima con el Señor. Para ampliar entonces un poco este concepto acerca de la oración, vemos lo que nos dicen estos grandes santos, pero más desde su experiencia personal. Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, ella va a decir acerca de la oración: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ella, a través de estas palabras, Santa Teresa de Jesús, nos está diciendo que la oración es un trato de amistad, es un trato de amistad con alguien que sabemos que nos ama, por lo tanto hay confianza, pero está diciendo también que estando muchas veces a solas, ya nos está diciendo que para entrar en una verdadera oración debemos llevar un recogimiento interior, como dice el Señor en la palabra, entrar en nuestra habitación, cerrar, y Dios que está allí en lo secreto, Él nos escucha. Que nuestra oración sea entonces una oración de mucho recogimiento. A veces nos distraemos mucho o los mismos espacios, ambientes de oración no nos favorecen. Y allí Santa Teresa nos va dando también unas claves. Dice San Juan Pablo II, la oración es una conversación donde hay un yo y un tú, pero con una gran mayúscula, un yo y un tú, pero un tú con una gran mayúscula. Es decir, la relación que hay entre Dios y el hombre. Siempre va a ser un diálogo, una relación. Dice el Papa, al principio creemos que el yo es muy importante, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que la iniciativa viene de Dios. Él recalca lo que acabamos de escuchar. La oración es un don de Dios. Dios es el que primero nos llama a estar en esa comunión con Él. Él nos da la gracia, nos hace ese llamado. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ella dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto del silencio es la oración. Para que nuestra oración crezca, para que nuestra oración nazca, entonces necesitamos hacer mucho silencio y reflexionar, porque Dios que habita en lo profundo de nuestro corazón lo podemos encontrar si hacemos silencio. Continúa ella diciendo, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe, el amor, el fruto del amor, el servicio, el fruto del servicio es la paz. Pero todo tiene su raíz, ¿dónde? En la oración, amados hermanos. Por la oración entonces podemos decir, según lo que ahora escuchamos de la Madre Teresa, por la oración nos viene la fe, por la oración nos viene el amor, por la oración nos viene también el servicio y por la oración nos viene la paz. Qué hermoso esto que nos dice ella acerca de la oración. Otro santo, San Roberto Belarmino, él dice, no hay santo alguno que no haya sobresalido en la oración. ¿Quieres ser santo? Entonces sé una persona orante. El Señor te concederá la santidad en la medida que te unes a Él a través de la oración. San Alonso Rodríguez va a decir, en la oración es donde nuestro corazón más se ejercita en el amor actual a Dios. Él dice que el corazón se ejercita
más en la oración, en ese amor actual a Dios. La gracia de Dios todos los días debe actualizarse en nuestras vidas y el amor de Dios debe ir creciendo cada día más. Y solo se logra que ese amor crezca y que esté encendido si hay oración. A veces nosotros caemos en la rutina y nos cansamos y creemos que estamos cada día repitiendo lo mismo en las oraciones. Yo hoy les recuerdo que Dios nunca se repite, Dios es el eterno presente. Para Él nuestra oración es totalmente nueva, así fueran las mismas palabras, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Cada vez que yo me detengo, dirijo mi pensamiento a Dios, mi corazón a Dios, esa oración es totalmente nueva y se detiene absolutamente todo y entramos en el plano de lo eterno, de lo infinito, y este poder tan grande lo tiene la oración. Nos dice San Juan de la Cruz, un gran maestro en oración: quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. Quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. Y es algo muy lógico estas palabras que él está diciendo. Claro que en la oración encuentro todo lo bueno, porque la oración me lleva a Dios. Y en Dios está la plenitud que anhela nuestro corazón. Aquel que se aleja de la oración se está alejando voluntariamente de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Acercarnos a Él, ser verdaderos amigos de Dios para recibirlo en nuestro corazón y quedarnos con Él para siempre. Nos dice el Santo Padre Pío, él va a decir: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. La oración es la mejor arma que tenemos. Imaginen esto. La potencia de esa arma, ¿de dónde viene? Pues que es Dios quien está actuando. A través de la oración entramos en esa relación con el Señor y dice: la llave que abre el corazón de Dios. De la oración se ha dicho que es el poder más grande que hay sobre la tierra, el poder del hombre y la debilidad de Dios. Porque todo lo que el hombre le ofrece a Dios a través de la oración de corazón, Dios lo recibe inmediatamente. Las entrañas de Dios, por decirlo así, el corazón de Dios se estremece a compasión cuando hay una oración humilde, sencilla, cuando hay una oración confiada hacia Él, y Dios siempre va a responder. Me recuerda estas palabras del Padre Pío, aquello que dice en el libro del Apocalipsis 3:20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está a la puerta. Hay una puerta, pero la llave la tenemos nosotros y esa llave está en nuestro corazón. Abrimos esa puerta con la oración, el deseo que hay desde mi corazón, y entonces Dios entrará, hará morada en nosotros, cenaremos juntos, se quedará en nuestro corazón, en nuestras vidas, tendremos la misma vida de Dios. Dice San Juan Crisóstomo, otro padre de la Iglesia: yo entiendo por oración no solo la que está en la boca, sino la que surge del fondo del corazón. En efecto, así como los árboles con raíces profundas no temen las tempestades, igualmente la oración que surge del interior del corazón y que están arraigadas allí, se elevan hacia el cielo con total seguridad y no son desviadas por el asalto de ningún pensamiento. San Juan Crisóstomo nos está diciendo que la oración no es solo la que brota de nuestros labios, sino que la verdadera oración es la que está en el corazón arraigada, y por eso coloca esa semejanza del gran árbol que tiene unas raíces profundas. Se sostiene, así las tempestades sean muy fuertes, ese árbol está firme. Y esa oración que brota del corazón es una oración que va directa a Dios, que no encuentra unos impedimentos para llegar a Dios, porque la oración verdadera no conoce límites, amados hermanos, ni de tiempo ni de espacio, porque la oración entra en el plano de lo divino y de lo eterno. Es capaz de alcanzar a Dios desde esta pobre humanidad, poder tocar a Dios y recibir toda la gracia de Dios. Esa oración que es tan indispensable y necesaria en nuestras vidas, la oración verdadera. Dice San Gregorio Nacianceno: la oración es una conversación o coloquio con Dios. Una conversación, es necesario que sean dos las personas que están, no es un monólogo. Caemos en el riesgo de hablarle mucho a Dios, pedirle muchas cosas,
y creer que estamos orando muy bien así. Y finalmente nos damos cuenta que no lo hemos dejado hablar a Él, no lo hemos escuchado, porque también muchas veces nuestra oración no es desde la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, escuchamos a Dios. Escuchamos a Dios. Y cuando le dirigimos nuestras palabras, le estamos expresando lo que hay en nuestro corazón, le estamos hablando a Dios desde nuestra realidad. San Juan de la Cruz decía también una paradoja, decía, hay personas que creen que están orando bien y están orando mal. Y hay personas que creen estar orando mal y están orando bien. La oración como ese regalo que Dios nos hace debe ser una oración consciente, una oración de corazón. Si no solo por cumplir, es que llegó la hora, el momento. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el gran obispo fundador de nosotros, los siervos del Espíritu Santo, él decía, si tú te acercas a un sagrario y estás mirando que pase la hora, la media hora, el tiempo que tenías determinado, estás pendiente al reloj, es porque Dios aún no ocupa ningún lugar en tu corazón. Tal vez lo ocupará en tu mente, pero no en tu corazón. Y Dios debe bajar de aquí, de la mente al corazón. Dios quiere entrar en nuestras vidas y hacer que nuestra oración sea una oración de calidad, una oración verdadera, una oración auténtica. Dice San Agustín, la oración es la conversación de la mente a Dios, con piadoso y humilde afecto. Si ven, la oración implica, esto también lo dice el Catecismo de la Iglesia, la oración implica al ser humano completo, total, mente, corazón, alma, cuerpo, el hombre con todas sus facultades, inteligencia y voluntad. La oración, por eso les decía, es un acto de fe también, un lanzarnos, aferrarnos a Dios con todo lo que nosotros somos, conversar a Dios desde nuestra mente y con un afecto piadoso, humilde, con un afecto piadoso y humilde. La piedad, que es el amor que nosotros sentimos, la familiaridad que tenemos con Dios, poder relacionarnos a Él, sentir que es bueno, que nos escucha, que está a nuestro lado, que nos atenderá siempre, que no nos echará fuera con las manos vacías, y desde la humildad, como lo veíamos también hace unos momentos. Finalmente, esta definición que nos da Santo Tomás de Aquino, él en realidad toma la definición que daba San Juan Damasceno y la amplía un poco. Va a decir Santo Tomás de Aquino, la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle. Y aquí va lo propio que trae Santo Tomás. Dice que la oración debe ir en busca de la alabanza de Dios, en busca de la alabanza, el reconocimiento de todo lo que Dios ha realizado en nuestras vidas, el contemplar su creación y poder alabarlo por toda esa bondad y maravillas que ha realizado. Dice también, la oración también es esa elevación y se da para pedir cosas convenientes a la eterna salvación. Una oración verdadera es la que pide lo conveniente a la salvación. ¿Qué es lo conveniente a la salvación? Que el reino de Dios llegue a nuestros corazones, que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que le pidamos a Dios lo más importante. Mateo 6:33 nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les va a dar por añadidura. El reino de Dios y su justicia. Donde llega el reino de Dios, y el reino de Dios es una persona, Jesús de Nazaret, donde llega Jesucristo a instaurar su reino, y el lugar del reino de Jesucristo es nuestro corazón. Cuando Cristo está en nuestro corazón, entonces se vive la libertad, se vive la justicia, y la salvación ha llegado a nuestras vidas porque ya Él está con nosotros. A esto nos lleva entonces lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Y ahora, pues algo que recientemente nos ha dicho el Papa Francisco en su documento, en ese llamado a la santidad, la Gaudete et Exsultate. El Papa va a decir, finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. Para llegar a la santidad debemos ser personas de oración,
en una íntima relación con Dios, nos abrimos al trascendente con todo nuestro corazón y también le rendimos nuestra adoración a Él. Y va a concluir diciendo el Papa: no creo en la santidad sin oración, aunque no se trate de largos momentos o de sentimientos intensos. No creo en la santidad sin oración. A veces nos podemos creer personas muy buenas, que no le hacemos mal a nadie, aparentemente, amados hermanos, pero no somos amigos de Dios a través de la oración. Una persona que no ora no va a ser santa. Su corazón no le va a pertenecer totalmente a Dios. Una persona que no tiene ese hábito de la oración, una persona que no tiene la oración en el primer lugar en su corazón, no ama realmente a Dios, porque la oración, como lo hemos visto a través de todas estas definiciones, la oración es aquella que nos lleva a entrar en la intimidad con Dios, a tener una relación verdadera, a poder conocerlo, a escuchar su voluntad, a seguir sus pasos, sus huellas, a no desviarnos del camino que Él nos está proponiendo. Decía el Papa San Pablo VI: el mundo de hoy se salvará por la oración o no se salvará. En otras palabras, si no hay oración, no hay salvación. Qué importante es la oración en nuestras vidas y qué tan descuidada nosotros la tenemos. Amados hermanos, así concluimos este tema de formación. Finalmente, como en síntesis, podemos decir entonces que la oración es esa relación que nosotros podemos tener con Dios. La oración es un diálogo con el Señor. La oración es un don de Dios, un regalo de Dios, porque Él toma la iniciativa. La oración es una alianza también entre Dios y el hombre en Jesucristo, el Señor. La oración cristiana es una oración trinitaria, una oración que va dirigida a Dios Padre, en Jesucristo, su Hijo, a través de Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. Oración trinitaria. Una oración auténtica tiene como lugar el corazón. El corazón es el lugar de la oración, donde brota la oración. Dios no escucha tanto las palabras como el corazón. Dios no escucha tanto las palabras como el corazón. Es Dios entonces quien realiza toda esa obra, nos lleva también, nos da ese regalo y hace que nuestra oración sea una oración humilde, una oración sencilla, una oración confiada, una oración de amor. Y como lo hemos escuchado a través de los santos, que hoy nos hagamos esa idea, que hoy comprendamos mejor la necesidad que tenemos de una vida constante de oración, y es lo que pretendemos a través de esta escuela de formación. Quiero dejarles simplemente unas preguntas para su reflexión personal, que ustedes ya puedan dar unas definiciones si alguien les pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Segunda pregunta: ¿por qué existe una vocación universal a la oración? ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? Una tercera pregunta: ¿experimentas a un Dios vivo cuando entras en la oración? ¿Experimentas a un Dios vivo cuando entras en la oración? Cuarta pregunta: ¿qué concepciones falsas tenías de la oración y fueron aclaradas en este tema? ¿Qué concepciones falsas tenías de la oración y fueron aclaradas en este tema? Y la última pregunta: ¿consideras que orar es algo muy complicado? Sí, no, ¿por qué? ¿Consideras que orar es algo muy complicado? Sí, no, ¿por qué? Bueno, con estas preguntas para su reflexión, entonces concluimos nuestra formación en este día, dándole las gracias primero a Dios por este espacio que nos concede para seguir creciendo como hermanos, motivarnos en la gracia, en la fuerza de Dios. Pidámosle a Él en un momento, a través de la Santísima Virgen María, llene nuestro corazón, todo nuestro ser, para que le podamos servir mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la presencia y el amor de la Santísima Virgen María esté siempre en sus corazones.